Comentario a las lecturas de la misa del sábado día 16 de diciembre del 2017, sábado de la segunda semana de Adviento. Comentario desde el punto de vista escatológico, con una orientación escatológica. Bien, me voy a fijar en la primera lectura, que es del Eclesiástico y que vuelve a tratar de Elías. Elías, ya hace un par de días o tres que comentamos sobre él, porque también las lecturas trataban con él. Me fijo en este verso final. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Bien, entonces por segunda vez aparece en pocos días el profeta Elías en las lecturas de la misa. Es como si nos quisieran recordar que cuando aparezca va a ser una predicación de última oportunidad, porque va a ser para reprochar lo que en esos tiempos futuros ocurre, para intentar aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a los padres a los hijos y para restablecer las tribus de Jacob. En otros momentos pues ya me referiré o me he referido a estas dos últimas. Voy a fijarme en esto de reprochar los tiempos futuros, aplacar la ira de Yahvé antes de que esté. El profeta Malaquías dice aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Es predicación de última oportunidad, porque está claro que va a llegar el momento en que el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Entonces existe una santa ira de Dios y está profetizado además que llegará. La predicación del buenismo que hoy en día pues nos abunda cada vez más, pues olvida esta realidad. Olvida el Apocalipsis, por ejemplo, dice en el capítulo 6, lo hemos comentado muchas veces, que los hombres dirán a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El Cordero también tiene ira, santa ira. Y además los hombres se darán cuenta que ha llegado el gran día de su ira. Y entonces, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando llegue su ira? Elías va a venir antes, ¿no? Este es el sexto sello, aviso, que he hecho multitud de vídeos sobre el tema. Pero curiosamente, el profeta Isaías dice exactamente esta frase que van a decir todos los hombres: métete en las rocas, ocúltate en el suelo ante la presencia aterradora del Señor y el resplandor de su majestad. Eso es lo que los hombres, cuando veamos al Señor, sabemos que ha llegado, porque veremos claramente a Dios. Por tanto, como dice también el profeta Isaías, hay un día de Yahvé Sabaoth, Yahvé de los ejércitos, que está sobre todo arrogante y altanero, y sobre todo el que se ensalza, para humillarlo. Y frente a Dios hoy en día el mundo es arrogante y altanero. Y entonces pues ese día pues vendrá para humillarlo. Y es cierto que va a llegar, dice el Apocalipsis: se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera. La gente se encoleriza contra Dios, y entonces vendrá la cólera de Dios y el tiempo de los muertos ser juzgado, etc. Está profetizado como día de Yahvé. En muchas versiones de la Sagrada Escritura está mal traducido esta frase como día del Señor, entonces hace que no se pueda distinguir entre día de Yahvé y día del Señor. Hay que acudir al original hebreo para comprobar efectivamente cuándo es día del Señor, cuándo es día de Yahvé. Porque día del Señor es el domingo, dies Domini, día del Señor, es el séptimo día, después de
de los trabajos de la creación. El Señor descansó el séptimo día. Como el séptimo milenio de la historia va a ser otra cosa distinta radicalmente a los trabajos de los 6 milenios anteriores por la redención. Va a ser el reino eucarístico. Por tanto, es muy importante. Quizás una de las versiones que veo que lo traduce mejor, con más frecuencia, es la versión de la Biblia de Jerusalén. Pero habitualmente está mal traducida, como Día del Señor, equiparando Día del Señor con Día de Yahvé. En todas las traducciones ahora he cuidado ese aspecto. No hubo el día de la ira de Yahvé quien escapara o huyese. Existe. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos el día de la cólera de Yahvé. Ni las riquezas ni nada podrán salvarlos el día de la cólera de Yahvé. ¿Qué es lo que atrae la santa ira de Dios? En el Evangelio tenemos el caso de una persona que se la presentan en sábado y que dice exactamente, el Evangelio dice que nuestro Señor, echando en torno una mirada de ira, nuestro Señor también se airaba, luego se airó también con los mercaderes en el templo. Pero aquí dice la razón, dice, dolido por la dureza de su corazón. De los que estaban mirando en ese momento. Lo que les caracterizaba a todos aquellos era que se le ocurría decir a nuestro Señor que podía perdonar los pecados, etcétera, ¿no? Entonces estaban duros contra nuestro Señor, y entonces le dice al hombre, extiende tu mano. Lo que atrae, lo que me importa es ¿qué atrae la ira de Dios? Pues la dureza del corazón, cosa que hoy en día abunda, como hemos dicho en el comentario de algún día reciente, acerca de los ataques al Papa. El que no crea al Hijo, esta es otra razón que dice San Juan, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él, la falta de fe. El que no crea al Hijo. Otra cosa que dice San Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. En los próximos días voy a publicar el vídeo sobre el reino de Dios. Haré comparaciones entre lo que hoy vivimos y lo que viviremos cuando la verdad deje de estar prisionera de la injusticia. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, dice San Pablo. La fornicación, cita, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. Esto es lo que atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Bueno, pues aquí tenemos una panoplia de cosas que atraen la ira de Dios. La dureza del corazón, la falta de fe, la impiedad, la injusticia, la falta de verdad, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, etc. Por tanto, esa predicación que va a venir Elías poco antes para intentar evitar esta ira de Dios en la historia, pues vamos a ver cómo estará en línea con San Pablo, y además es que lo dice también el Apocalipsis. Para evitar la ira de Dios, hemos visto que los que están faltos de fe, la impiedad, la injusticia ligada a la mentira, los fornicarios, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. Bueno, pues en el Apocalipsis dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes? Los cobardes, estos de la injusticia ligada a la mentira, que no se atreven, los incrédulos, los que tienen la falta de fe. Jamás, no estamos en los últimos tiempos, siempre hemos sido así, como dice San Pedro en su carta. En los últimos tiempos vendrán hombres que dirán,
Todo ha estado igual siempre, toda la vida. Desde que nuestros padres no han cambiado nada. Los abominables, aquí tenemos los de la impureza, los asesinos, de la codicia, etcétera, los impuros, engancha exactamente con lo que dice San Pablo, los hechiceros, que es una forma de impiedad, falta de tener a Dios como primera cosa, los idólatras, la avaricia, que es una idolatría, la idolatría más extendida es el amor al dinero en este momento, los mentirosos, la injusticia ligada a la mentira. Esta es la lista de los que se van a quedar el día de la ira y no van a pasar del día de la ira, no van a entrar en el reino. Es curioso, siempre me llama la atención estos dos primeros, los cobardes, los incrédulos. Los demás son realmente, pues claro, pero el incrédulo parece que es un escéptico bueno, es un santón laico. No tiene por qué creer, que incluso pues eso se extiende sobre estos últimos tiempos adentro de la Iglesia, ¿no? En el fondo es también cobardía. Bueno, pues esos son los que tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre. Entonces, ¿pero en qué consistirá la ira de Dios? Pues dice el profeta Joel, el día de Yahvé va a venir como azote del Omnipotente. El día de Yahvé será día de tormenta en el tiempo de las naciones. Dice Ezequiel. Ya viene el día de Yahvé, profeta Isaías, implacable, lleno de indignación y arrebato de ira, para desolar la tierra y exterminar de ella los pecadores. Esta es la principal razón, exterminar de ella los pecadores. Por eso viene Elías, para dar una última oportunidad. Los ojos arrogantes del hombre serán humillados, la altanería humana doblegada, y aquel día será exaltado solo Yahvé. Entonces, estas 4 o 5 primeras citas, pues nos están diciendo que sí, que va a ser un azote, que va a ser tormenta, que va a exterminar de ella a los pecadores. Pero en el Apocalipsis, pues se nos dan con mucho detalle en qué consisten las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, del Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, las 7 copas, capítulo 16, recomiendo que se lean. El primero de los ángeles derrama su copa, ¿en dónde? En la tierra. Y entonces, ¿qué produce? Una úlcera maligna y dolorosa en las personas que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Bueno, esto nos llevaría a otras explicaciones que ya he dado muchas veces acerca de lo que puede ser la marca de la bestia, etc. Una úlcera maligna y dolorosa. El segundo derramó su copa en el mar, y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y todo ser vivo que había en el mar murió. Bueno, ¿cómo puede ser la tierra sin el mar, sin vida en el mar? Pues puede ser terrible, ¿no? El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales. El agua del mar es salada y todavía no se bebe, pero es que los ríos y los manantiales es lo que necesitamos para beber y regar, y se convirtieron en sangre. El cuarto derramó su copa en el sol, y se le permitió abrasar a las personas con su fuego. Esto del sol, el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre. Hay muchas cosas relativas al sol, por supuesto, el sexto sello, pero últimamente estamos viendo cómo distintos astros se acercan al sol. Estamos viéndolo en fotografías de la NASA, que se procura no difundir demasiado, pero que hay canales en donde se pueden ver perfectamente esos análisis, que lo que están haciendo es que el sol se está apagando sensiblemente en diversas longitudes de onda, cíclicamente, cada 2 veces al año, tiene hasta un periodo pero en general toda la luminosidad del sol se está viniendo abajo porque está siendo drenada la energía
del Sol pues por otra serie de astros, núcleos estelares que están acercándose a la corona solar, etcétera. Los descubrimientos de la doctora Albers. Y como dice Isaías, o también, las estrellas del cielo y sus constelaciones no harán brillar su luz. El sol se oscurecerá al nacer. Que se oscurezca no significa que no pueda dar mucho más calor y abrasar a las personas con su fuego. De hecho, tenemos unos momentos de clima pues ya pues muy desbocados, muy raros. El quinto derramó su copa sobre el trono de la fiera, de la bestia, y su reino quedó en tinieblas. Si el sol se apaga finalmente, las cosas se terminarán siendo. Se mordían la lengua de dolor. Dice el profeta Amós: ¿no es tinieblas el día de Yahvé, y no luz, lóbrego y sin claridad? Pues la quinta copa serán días de tinieblas. El sexto derramó su copa sobre el gran río el Éufrates y se secó su agua, de forma que quedó preparado el camino a los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, los tres actores del mar, la trinidad del mal, tres espíritus inmundos en forma de ranas. En su momento también he comentado esto, es la última guerra. Y el séptimo derramó su copa en el aire, y del santuario y del trono salió una voz potente que decía: ya está hecho. Entre las cosas que van a ocurrir, además de un gran terremoto, dice esta cosa del Apocalipsis: un gran pedrisco con piedras como de un talento de peso. Un talento de peso son 130 y tantos kilos. En la versión menos dolorosa. Pedrisco cayó del cielo de ese volumen, sobre las personas, y las personas maldijeron a Dios por la plaga del pedrisco, porque era una plaga terrible. Bueno, pues ya vamos teniendo una idea de lo que consistirá la ira de Dios. Hay esperanza de librarse de la santa ira de Dios, dice Mateo. Respecto a la predicación de San Juan Bautista, que hemos dicho que era de la misma misión que Elías, al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, a parecer buenos, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? La única solución es: dad el fruto que pide la conversión. Nada de ponerse ahora, somos buenos en el último momento. Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, que cumplisteis sus mandatos. Buscad la justicia, buscad la humildad, las dos cosas principales. Quizás así seáis preservados el día de la ira de Yahvé, dice el profeta Sofonías. Y sucederá, dice el profeta Joel, que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estará los que llame Yahvé. Efectivamente también habrá misericordia, pero ojo, no olvidemos también la ira, la justicia. Y la Virgen dijo en Fátima el día 13 de junio de 1917: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare, le prometo la salvación. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Bueno, pues hay esperanza. Tenemos modos de librarnos de la santa ira. Esperemos no tardar en utilizarlos hasta cuando sea tarde. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.